Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos nuevamente. Hoy ya es martes, mañana pues es miércoles, jueves de Corpus Christi, el próximo 19. Estamos a 18, mañana miércoles. Y me imagino que mucha gente tiene planificado fin de semana largo. El mundo sigue cogiendo candela, dado al diablo por todos lados. Irán, Israel prendido en candela. La gente ya se olvidó de la guerra de Ucrania y Rusia. Yo creo que eso hasta en pausa entró. Esa vaina, nadie está atento a esa mierda. El tema trending ahora es Medio Oriente. Y en el fin de semana, pues vimos como un grupo de jóvenes de clase acomodada, todos tienen que venir de una clase muy cómoda, porque para tú pagar un ticket a un país que también tienes que pagar hotel para reunirte con un grupo importante de personas, tengo entendido que unas 400 personas en Egipto, es que tú tienes que estar o cómodamente, económicamente hablando, o alguien debe de estar pagando. Pero ¿qué pasa? Que Egipto no es Occidente. Egipto es un país complejo. La primera vez que oí hablar de los terroristas, esto del yihadismo, fue hace 31 años. Estaba Peña Gómez en el programa de Julito Jacín dando una entrevista. Y luego me la encontré más adelante, en la entrevista que vi. Yo era un gran seguidor de Peña Gómez, siendo un adolescente. Y en la entrevista Peña Gómez hablaba de que había que tener cuenta, en la década del 90 y hacia adelante, del extremismo yihadista que se estaba fraguando en Medio Oriente. Veníamos de décadas de mucha agitación. La década del 70, la década del 60, se configuraron en Medio Oriente dictaduras como la de Gaddafi o la de Saddam Hussein, dictaduras como la de los ayatolá en Irán, y habían países que habían sobrevivido a esto, que habían tenido una década también sobresaltada, como Egipto, pero Egipto desde la década de los 80 estaba bajo las manos, el mando de un solo hombre. Tenía 13 años. Este hombre logró, y esos países solamente funcionan bajo el mando de dictaduras. La democracia no funciona en Medio Oriente. Pero hay células violentas, agresivas, que no caben en su mundo, mucho menos en el nuestro, que nos hemos aprendido a entender a pesar de las diferencias. Discutimos, estamos en antípodas ideológicas muy distintas muchos, pero no pasamos de la escaramuza verbal. Peña Gómez habló de Egipto y hablaba de las particularidades que tenía este país, que ya se proyectaba y era en ese momento un gran destino turístico. Había sucedido lo de los turistas israelíes que fueron muertos, si no me equivoco, unos años antes. Y estos muchachos llegan allí pensando que se van a encontrar con un país que les va a acoger, con una cultura similar a la occidental, nada más lejos. Y se encuentran con una realidad que para ellos nada que ver. Y ese es el gran problema que ha pasado en Occidente. Hay dos generaciones que crecieron muy cómodas, que vivieron en un mundo pacífico, sin conflictos, sobre todo los de ciudades y los de países que estaban un poco desarrollados ya en la década de los 80, quizás los centroamericanos y los países como República Dominicana no le estábamos tanto, pero otros sí, pero en general, si pudiéramos decir,
Occidente, en el lado de Latinoamérica, pues la década que marcó otro rumbo fue la década de los 90. Y en esa década nació mucha gente que hoy tienen 30, 35, 25, 26, 27, 28, 29, 20. Quizás el más joven pudiera tener 18, nacido en el 2006. Toda esa gente nació en la época de la prosperidad, la comodidad y cero problemas. Y creen que en Egipto es lo mismo. Egipto es un país, primero, de ciento y pico de millones de habitantes, un país enorme. Es un país con una cultura complicada, es un país musulmán, es un país de una historia también muy extensa. Ha pasado por varias etapas, estuvo bajo el mando del Imperio Otomano durante mucho tiempo, los británicos otro, y ha sido un país complicado. El egipcio no quiere que lo jodan. El egipcio recibe al turista y lo engaña. Y estos muchachos van allí pensando que se van a salir con la suya. Y nada más falso. Tienen que chocar con la realidad. Tienen que encontrarse con un país de gente que no es hospitalaria y una sociedad, porque es una dictadura, que tiene un régimen policial bastante estricto. No es una democracia al estilo occidental como la que nosotros acostumbramos. Egipto, en la franja de frontera que tiene con Gaza, tiene una de las fronteras más vigiladas y aseguradas del mundo. Los egipcios tienen diferencias culturales profundísimas con los habitantes de Gaza. Son musulmanes, son árabes, viven en la misma zona y aún así los egipcios tienen la línea de pizarro trazada con la gente que habita en Gaza. Se cuidan mucho ellos de que se les cruce para su lado algún terrorista disfrazado de parroquiano habitual. Por lo tanto, este grupo de personas que fueron a Egipto se encuentran con que llegan allí, los lugareños se dan cuenta de cuál es el plan que tienen este grupo de come mierda, acomodados, de clase media y alta de Occidente, los retienen, les quitan los pasaportes y los deportan. Y se encuentran de frente con la realidad, que no es lo que ellos ven en revista, lo que leen en Tinder, o lo que leen en TikTok, o en Pinterest, lo que ven allí en imágenes, o lo que pueden haber visto en un video de YouTube. Se encuentran con la realidad, y es bueno que pase. Pues no son una mayoría, pero hacen mucho ruido, porque tienen también detrás de ellos una estructura que amplifica lo que ellos dicen de una manera bastante escandalosa. Y nosotros en Occidente nos hemos dejado meter los pelos por este grupo de come mierda que no son mayoría, que desde la minoría que son, con el apoyo mediático que cuentan y la estructura económica que los sostiene, han sabido imponer cada capricho que se le ocurre. Todo. Porque de todo lo que pasa en Occidente, son la misma gente y la misma cara que protestan. Aquí vimos un grupo de come mierda en la zona colonial elevar una protesta, desde mi punto de vista, con todo el derecho y las garantías que dan la Constitución de la República y las leyes de República Dominicana. Por ese lado no hay problema. Pero gente que, estando rodeada y abrumada de problemas, se ocupa de cuestiones que de manera directa no nos afectan.
¿Significa eso que no nos fijemos, que no pongamos atención para nada? Cada quien que se fije en lo que quiera. Pero el problema de Israel en Medio Oriente y con esos países es tan complejo que dedicarse a estudiarlo y entenderlo tomaría mucho tiempo a cualquier persona que todavía no lo entienda, estudiarlo y poder comprender quién es el bueno. Pregúntense quién es el que ha tenido que defenderse durante décadas, durante generaciones, para no ser borrado del mapa solo por creer diferente. Ya habrán discusiones de fondo de que si los judíos son rapaces en lo económico, gente que en los negocios gana mucho y deja poco. Dirán algunos los mismos argumentos que encontraron en una etapa de la historia un grupo de personas para deshumanizarlos y meterlos en cámaras, cual si no fueran almas con derecho a vivir. Y ese episodio nos dejó a nosotros uno de los episodios más dantescos que han existido en la historia de la humanidad. Por tanto, el conflicto que pasa en Medio Oriente, yo nací, ya estaba. Hubo unas protagonistas cuando yo era niño y pasaron unos hechos que los recuerdo bastante bien. Recuerdo la muerte de Isaac Rabin en la década de los 90, año 93 si no me equivoco, en los 90. Yo recuerdo que venía de comprar los útiles escolares un sábado y este hombre lo mataron. En el año que lo mataron. ¿Quién? Ni siquiera fue un musulmán. Fue un extremista radicalizado, judío, que no estaba de acuerdo con algunas decisiones que había tomado el primer ministro para consensuar un entendimiento con quienes estaban en conflicto y él, pam, pam. Eso pasó en los 90. Y hay un montón de historias que uno pudiera recurrir. Recuerdo principios de los 2000 con Ariel Sharon como primer ministro de Israel. Hay un montón de historias. Ahora tenemos a Bibi, que es Netanyahu. Y hay por ahí un montón más de capítulos. Si quieren pueden ver la película de Golda Meir, que fue primer ministro de Israel y que también tuvo que pelear en un tramo para garantizar la supervivencia del Estado de Israel. Entonces, estos muchachos se van a Egipto porque tienen una mente llena de mierda, un conflicto contado de la perspectiva postmoderna, un conflicto contado desde la narrativa de la izquierda de hoy en día. Nada de lo que se cuenta en Occidente y de lo que salen los que ponen la banderita, porque he llegado a la conclusión que se es de poco cerebro cuando usted se adhiere a una causa solo por moda y no trata de entender y no comprende que en un conflicto como ese no va de buenos y malos pura y simplemente, sino de temas más complicados, más complejos. Recuerdo que cuando se dio el inicio del conflicto entre Israel y la Franja de Gaza hace ya 1 año y medio, en octubre del año 2023, igual pasó en el 2022 con el conflicto entre Rusia y Ucrania. En ambas ocasiones hablé y dije lo que estoy diciendo ahora. Sentarme aquí y elegir un bando es lo fácil. Entender el conflicto es lo difícil. Porque estamos bombardeados por todos lados con informaciones que vienen de un bando y del otro que buscan condicionarnos para que no podamos ver claramente cuál es el problema.
y mantener la objetividad. ¿Estoy de acuerdo yo con las bombas que tira Rusia sobre Ucrania? Para nada. Pero tampoco estoy con las de Ucrania en Rusia. Estoy de acuerdo con las bombas que tira Israel contra sus enemigos en Irán. Para nada. Pero tampoco estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho Irán durante 48 años, durante 46 años, en contra de Israel, después de que llegaron los ayatolás al poder en el año 79. De manera directa e indirecta. Entonces, elegir un bando y decir, el del frente es malo, es fácil. No demanda mucho entendimiento. Simplemente conviertes el conflicto que adoptas en una pieza de moda, tal cual las que venden en Zara. Como todo el mundo está usando este estilo, este es el estilo de temporada, yo me pongo la moda, lo que está a la moda. A veces hay gente que no nos gusta la moda, que nos alejamos de la moda, y no porque queramos ser diferentes, sino porque queremos sentirnos dueños de nuestras decisiones y de nuestro pensamiento. Lo mismo ir a una tiendita de remate de ropa de segunda mano o una tienda como usualmente hago yo, voy a Marshall y veo ropa, colores, estilos. Claro, la moda incide en mí, no estoy diciendo que no lo haga, pero no es la moda del momento, es la moda de 2, 3 temporadas atrás. Me llevo el color que me agrada, no el que la temporada impone. Así debe de ser el pensamiento, así deben de ser las ideas. Usted debe de hacerse propietario de lo que piensa. Y si defiende y al final entiende que defender lo que está defendiendo es lo correcto, porque tu razonamiento te ha llevado allí, pues tienes todo el derecho. Pero lo primero que debes de tener es entendimiento de lo que estás defendiendo y por qué lo haces. Hoy, mucha gente tiene posturas y defiende cosas que no saben que se le están entregando en el mismo empaque que le están entregando una pieza de vestir o que le están entregando un par de zapatos o el último teléfono. Son ideas fancy, son ideas de moda. Y este activismo de sofá, este activismo que es fácil hoy, porque antes de que apareciera el celular móvil, era la computadora. Allí aparece el término, principio de los 2000, cuando aparecen los foros de discusión, las cajas de comentarios, en las páginas de los periódicos. Surgió al mismo tiempo el correo electrónico, que viene de tiempos antes de que el internet llegara a nuestras manos. Y en el correo electrónico pues se daban las cadenas, y en las cadenas se hacía mucho activismo. Recuerdo que uno de los primeros correos que recibí, en uno de los correos que tuve, he tenido 4 correos que he usado a lo largo de los últimos 30 años, desde el año 95 a la fecha. Uno de Latin Mail, Puncha 4, uno de Hotmail, Radical Total, uno de Yahoo, Radical Total también, y uno de Gmail. Ya luego me crearía otro con mi nombre de pila, a instancia de un amigo que hacíamos negocios, porque él decía que Radical Total no tenía mucha formalidad para hacer negocios. Y tengo uno con mi nombre, pero ese no lo uso. Y en esos correos, en todos recibí cadenas con tonterías, las mismas que hoy son hilos en Twitter, las mismas tonterías que son publicaciones en Facebook, las mismas tonterías que son videos en YouTube, porque todo viene de lo mismo, de atrapar gente incauta, que de like. En aquel tiempo era que compartiera el correo, que le diera a reenviar. El correo terminaba volviendo a donde comenzaba y llegaba
con una cadena enorme de correos luego de ese recorrido que había tenido de meses o quizás hasta de años, pero no, casi siempre eran meses. Y estos correos terminaban siendo utilizados, inscritos en listas de correo para recibir publicidad. Por eso es que usted recibía publicidad de lugares que nunca se inscribió y se preguntaban, pero ¿por qué coño yo recibo publicidad de un asadero en Argentina si yo nunca he estado en Argentina? Porque tu correo lo tomaban y lo ponían en mailing list y los vendían. Y era de esa manera que los pescaban. Cuando tú enviabas la cadena con el niño que ibas a salvar en Medio Oriente, enviando esto a 10 de tus amigos, no caigas como un imbécil en las ideas de moda. Nos vemos en un próximo video.